Pueden comenzar con el registro en chat, por favor. Fiorella, creo que hizo su registro antes de que empiece la grabación. Entonces, sí, por favor, puede. Correcto. Excelente, Fiorella. Le agradezco. Le agradezco. Así lo tenemos también grabado en el chat. Fabuloso. Bueno, espero que hayan tenido un reparador fin de semana y comencemos esta sesión con aires renovados, una mirada entusiasta de lo que vamos a revisar esta sesión. Tengo planificado el comenzar con la lectura encomendada del anterior miércoles que referíamos del tema del IPC. Vamos a conversar un momentito como siempre lo hacemos. Y luego vamos a ver algunos datos de la encuesta de presupuestos familiares que espero se lo hayan podido descargar. Y vamos a avanzar también algo más de materia si nos da el tiempo. Si no, voy a buscar que el miércoles sea un momento íntegro para avanzar, para ponernos al tanto con toda la parte teórica. Entonces seguimos en ese entusiasmo de tener nuestras lecturas, que son el complemento a la parte teórica, y a la vez la revisión de datos que en cierta forma brindan un todo. He querido comenzar esta sesión con una curiosidad que me ha dado la semana pasada de estos programas televisivos auspiciosos que de pronto hacen noticia de situaciones diversas, pero quería rescatar alguna impresión de parte de ustedes, si gustan comentarme algo, ¿no? No sé si han visto esa nota de prensa en un programa, creo que es en PAT, disculpen que sea tan impreciso con la referencia, he visto la grabación en Facebook y por eso la comento y no tengo la precisión de la referencia, ¿no? De una grabación que se hizo de una clase de una docente que reclamaba, ¿no?, a sus estudiantes de que le dijo licenciada y se molesta, ¿no? ¿Por qué me dijo licenciada? Yo soy ingeniera. Y bueno, quería rescatar alguna mirada de parte de ustedes, si es que tienen algún comentario al respecto. A ver, personalmente me pareció de esas discusiones irrelevantes, ¿no? Pero sí es bueno relacionarla porque también es importante escucharlos a ustedes, ¿no? Personalmente yo les voy a dar un punto de vista y quisiera ver la mirada de ustedes. Es importante esta relación, no sé si es respetuosa, no sé si es jerárquica, no sé si es académica, de vincular a las personas por el título profesional, el licenciado, el ingeniero, el doctor. ¿Qué opinan ustedes? No sé si es que alguien gusta comentar. O dónde se lo debe hacer, cuándo es pertinente hacerlo, o verdaderamente es algo que no tiene implicancia alguna. No sé qué piensan ustedes. O qué tratamiento tienen con sus otros docentes. Tal vez tienen una mirada distinta de la que tenemos conmigo. No sé, quisiera rescatar una mirada, si alguien gusta comentarme al respecto. ¿Nadie? Omar, le escucho. Adelante, por favor. Bueno, licenciado, como usted decía, pues este es un tema bastante, pues, debatido, ¿no? Yo, por ejemplo, vengo de un colegio en el cual a los profesores se les decía por su nombre. Entonces, esto fue muy conflictivo cuando entré a la universidad, ¿no? Era difícil el hecho de acostumbrarse, pero ya después tal vez uno va entendiendo el hecho que muchas veces es
no sé si decir difícil, pero sí es bastante, tal vez, hay que dedicarse mucho, ¿no? A la universidad o distintos cursos los cuales uno puede tomar, ¿no? Y la verdad, el decir a una persona, licenciado, doctor, es más que todo, o sea, lo veo yo como un reconocimiento. Obviamente, tal vez no es algo por lo cual se deba tener una discusión, porque sí hay muchos licenciados los cuales se molestan cuando no les dices tal vez por ese grado, por así decirlo. Pero bueno, según yo hay que reconocerlo, sí, más no es un conflicto o un problema el cual debería ser mayor. Esa sería mi opinión, licenciado. Le agradezco, Omar, y volvemos con el tema del licenciado, pero yo les voy a relacionar un punto de vista que es muy particularísimo, ¿no? Eso no quiere decir que sea un precepto del tratamiento que debe tener un docente en esta relación docente-estudiante en el ámbito académico. Y hay algo más que refería en que me ha parecido el otro curioso, ¿no? Decía, eh, hacía alusión, ¿no? A esta difusión que ha habido de la mirada de la señora María Galindo, del doctorearse, ¿no? Que a los abogados les digan doctores y a los médicos les digan doctores, cuando son licenciados en medicina, son licenciados en abogacía, o finalmente una ingeniera termina siendo una licenciada en ingeniería, ¿no es cierto? Entonces, no sé qué les ha parecido eso también, que es otro de los elementos decimonónicos que yo podría relacionar de una mirada escolástica realmente arcaica de nuestra sociedad. Pero por eso es que yo tal vez tengo un desfase generacional con ustedes y veo las cosas desde otro punto de vista. Y quisiera, así como decía Omar, yo tenía algo más afable con mis profesores de colegio, donde hablaba de su nombre y quisiera rescatar alguna mirada de parte de ustedes, ¿no? Es si realmente se pierde el respeto por hablar del nombre, es necesario decir doctor, no sé qué piensan ustedes. Adelante, Helen, le escucho. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Bueno, por mi parte, yo creo que depende a la ocasión, tal vez, ¿no? Al lugar donde uno se está encontrando, ya que, por ejemplo, si es que estás en una reunión de trabajo, asumo que cada quien sabe con quién está trabajando y directamente otras personas a su jefe no le dicen por su nombre, así que deben optar por decirle por su grado académico, por decirlo así. En algunos casos cuando no existe tal vez tanta confianza. Después, posteriormente, puede que ya pasen ese, por decir, una premisa de etiqueta. Entonces, depende de la ocasión, ya que depende de la confianza que se tengan las personas. Y a veces es cierto que no usamos el correspondiente porque no inventamos más a fondo o no se especifica. Inclusive en la carrera, los licenciados, a todos los licenciados, pero puede que tengan maestrías o doctorados, pero no me parece tampoco motivo de discusión porque a veces si no lo investigamos más a fondo, no podemos conocer su grado académico. Así que, ese sería mi punto de vista. No debería ser para molestarse, ¿no? Si no te Sí, dice. verdaderamente. Concuerdo con mucho de lo que usted dice, Helen, con lo que también opinó Omar, y doy mi punto de vista y ahí doy espacio para que alguien más, si gusta, opinar. Personalmente me parece irrelevante el que se relacione un grado académico como parte de la identificación de una persona, ¿no? Es decir, de hecho, es hasta curioso, es en cierta forma chistoso, que dentro del ámbito boliviano, no sé, incluso puede que algunos vecinos, creo que en Perú también he visto algo parecido, en Colombia he visto algo parecido, pero en el ámbito, en el contexto internacional, nadie se llama pues de licenciados, doctores, ingenieros. Es bien chistoso
eso no ocurre. Y yo he tenido la oportunidad de hablar realmente con personas sumamente destacadas. Me ha tocado algún momento estar presente en un coloquio con un premio Nobel, por decirles algo, y nadie le dice, pues, doctor, o es sumamente, no sé, incluso fuera de cualquier norma o cualquier precepto, ¿no? Personalmente, y esto es una mirada muy personalísima, no quiere decir que esté brindando una transmisión de algo que se debe hacer, ¿no? El ingeniero, el licenciado, el doctor, el abogado, astronauta, no sé, para mí es innecesario. Si gustan, de hecho yo quisiera romper la mirada escolástica de este velo formativo que, que académicamente presume una identificación y jerarquiza ciertas funciones innecesarias, ¿no es cierto? Entonces, por favor, con toda confianza, de hecho quisiera motivar a que lo hagan. Yo soy Ludwig, ¿ya? Entonces, Ludwig nomás, ya no es necesario, como Omar decía, él se relacionaba con sus docentes de una manera afable, hablándoles por su nombre. Igual conmigo, por favor, si en la medida que puedan hacerlo, ¿no? Es decir, realmente busquemos, quisiera que con esta clase al menos busquemos romper esa mirada innecesaria de identificarse con un título delante del nombre, ¿no? De decir licenciado antes que conocer a la persona, ¿no? Yo en cierta forma estoy conociendo a estudiantes universitarios donde para mí lo que más resalta en ustedes es sus expresiones, sus participaciones. Bueno, pues eso es lo que debo considerar, ¿no es cierto? No es que yo, imagínense que usted es licenciado y yo le responda universitario, o bueno, no sé, realmente estaríamos en una discusión, en un diálogo que no tiene sentido, ¿no es cierto? Entonces, ya. Si alguien gusta tomar alguna palabra más al respecto, encantado de escucharlo, si no comenzamos con lo que nos toca. Buenos días, licenciado. Ludwig, por favor. No, es que por mi parte, en mis épocas me han enseñado a que no puedo decir porque es una ¿Cómo se siente persona, más a gusto, verdaderamente? no por su jerárquica, sino Sí, porque es mayor y tengo que definirme a usted como señor, por lo menos, aunque no le guste el le licenciado, agradezco, como le señor, agradezco. porque usted es una persona mayor que nosotros, sabe más que nosotros y no puedo decir de así confianzudamente por su nombre, ya que es no se ve bien, ¿no? Es Comprendo. feo así de representar, como he visto también licenciados o docentes que no les gusta que les digan también, como usted dijo, por por licenciado, sino por su data, porque es doctorado o algo así. Y Comprendo. no es bueno esa situación, tal vez, pero de alguna forma es un modo de respeto también, ¿no? Lo que se han ganado, pero también uno tiene que demostrar esa situación, porque no, como alguna vez he visto, no sirve cuántos títulos tengas, cuántas nominaciones, premios tengas, si tú mismo no eres una buena persona. Si Así tú es. no vales como persona, no tienes empatía hacia los demás, no sirves como persona, aunque tengas muchos títulos o muchas situaciones para demostrar, ¿no? Lo importante es ser buena persona, amable, humilde y nunca creerse más que el otro, siendo de su igual tal vez condición o tal vez no. Nunca hay que creerse más que los otros. Verdaderamente, verdaderamente. Comparto a plenitud lo que usted refiere, ¿no? Es decir, el tema del respeto, el tema de una relación de trato humano, eh, tiene que ser, por supuesto, preeminente ante cualquier nominación, ¿no es cierto? Es decir, realmente nos hemos acostumbrado a dar esa relación, bueno, no quiero expresarme mal, jerárquica tal vez, en algunos casos respetuosa como ustedes mismos lo referían, y cómo se sientan más a gusto, ¿no? Yo no quiero tampoco obligar
díganme por mi nombre, ¿no? Realmente era una curiosidad con la que quería comenzar el día lunes, ¿no? Realmente no cambia en nada el que sigamos, si alguien gusta relacionarme por Ludwig, si alguien gusta seguir con el licenciado, seguimos adelante. Ninguno verdaderamente me perturba, me aflige, pero sí me ha generado una curiosidad por la exigencia que se hacía en esta referencia que les contaba del no me diga ingeniera o no me diga licenciada, dígame ingeniera. Me ha parecido una curiosidad que quería relacionarla con ustedes y recibir su punto de vista así como lo han relacionado. Ya. Sin más que decir, me voy entonces, por favor. Bueno, y ese es el otro punto también que quería relacionar, pero ya empiezo a compartir pantalla mientras se va cargando las cosas, ¿no? Que había por ahí como que una queja del por qué se había grabado a Claudio, ¿no? Porque soy yo quien graba, dírsela a ustedes, ¿no es cierto? Porque esta no es una audiencia privada, no estamos relacionando un secreto de Estado, o resulta que esta es una conexión académica. Es una clase que si fuera una clase presencial, debería estar a puerta abierta, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que se diga acá es de dominio público, ¿no es cierto? Por supuesto, de interés de un grupo reducido, que son ustedes, porque están con plena atención de lo que tocan, pero verdaderamente aquí no hay nada escondido, ¿no es cierto? Entonces, ese es el otro aspecto que quería relacionar como parte de esta mirada encontrada del por qué están grabando, o averigüen quién ha grabado, bueno, no, eso realmente es irrelevante. Ya, lo que están viendo ustedes en pantalla es el link que les había pasado el día miércoles. ¿Alguien logró revisar este enlace? ¿Quién nos trae consigo este enlace que en cierta forma es redundante, ¿no? Si es que han podido notar. ¿Alguien me puede comentar? Carla, por favor, adelante. Buenos días, licenciado. ¿Cómo está, Carla? Buen día. Bueno, en el documento, ¿no? Como menciona, nos da varias tablas de introducción muy interesante en lo personal considerado. También es un informe, ¿no? Del INE de este año justamente, donde nos muestra por qué se registra una variación negativa, justamente de menos 0,05%, como mencionaba en su título, en el índice de precios al consumidor, donde hay una variación, ¿no? Y muestra una variación acumulada porcentual y mensual, en base también al año pasado que explica, ¿no? Nos muestra que fue positiva hasta cierta parte. Sin embargo, también nos presenta dos escenarios, es decir, una parte donde hubo productos y servicios que de alguna manera repercutieron de forma negativa. Sin embargo, en este caso sería, por ejemplo, el tomate, carne, lo que viene en el informe. Y también hay otro escenario donde nos muestra que hubo productos y servicios que repercutieron de manera positiva y negativa a la vez. Es acá donde se presenta, ¿no? Esta brecha, esta diferencia, esta disminución de menos 0,05% debido a esta variación negativa, ¿no? De los precios, es decir, de alimentos, comida, vestimentas también. Nos muestra de igual manera el análisis de los diferentes departamentos y su variación que tienen. En mi caso, lo que más recuerdo era de la ciudad de La Paz, donde nos mostraba que el índice de precios al consumidor se registraba una variación positiva, quizá no en toda La Paz, en un sector donde se hizo el análisis, de un 0,06%, bueno, bueno. Sin embargo, se presenta, ¿no? Una mayor incidencia más que todo acá en La Paz, en tema de los muebles, bienes y servicios, obviamente, alimentos y productos de detergentes, por el tema de la pandemia que han incrementado bastante desde que inició hasta actualmente, creo que sí se ha consumido bastante. También en el tema de Oruro, que menciona, ¿no? Una incidencia negativa. Acá es una relación de la ciudad de La Paz, porque yo entendía que acá hay una incidencia positiva referente a estos bienes que ya mencioné. Sin embargo, en Oruro se presenta una incidencia negativa con una variación que era de menos 1,06% en alimentos y en bebidas. Es decir, se presentó, ¿no? Un registro de un documento de precios también. Y bueno, sí, el documento basado en eso y también menciona esta variación de tablas, alimentos y también incidencia que tuvieron. Eso sería, licenciado, gracias. Le agradezco, le agradezco. Miren, les voy a comentar, tengo dos manitos levantadas que vamos a escuchar en un momento. Igual, si gustan comentar más, como no puedo escuchar a todos, en el chat pueden ir aumentando algo más. Pero eso que acaba de hacer Carla,
Si ustedes ven el noticioso a primera hora del día y dicen datos económicos, ¿cuáles son los datos económicos que nos presentan en Bolivia? Nos presentan, no sé, pues tipo de cambio, no sé, dos datos locos y eso es todo. Si ustedes ven, por curiosidad, la prensa brasilera, por decirles algo, a la primera hora del día lunes, así como hoy, digamos, uno prende el noticioso y hace lo que ha hecho Carla. Lo que ha hecho Carla, ¿no es cierto? Abril, la variación porcentual es, y resulta que existe, y va relacionando así en 5 minutos, más o menos una mirada de los precios, a razón de que las personas puedan, tal vez no atender a plenitud, pero tener una revisión informada de que comprende los datos económicos, ¿no es cierto? A ver, tenía por ahí más manitos levantadas. Iremos con Lidia y de ahí vamos con Helen, por favor. Adelante, Lidia, le escucho. Buenos días, licenciada y compañeros. Bueno, en esta oportunidad quisiera primeramente hacerles conocer el por qué se hace, ¿no?, este presupuesto, esta encuesta de presupuestos familiares. Primeramente, el INE nos dice que esta encuesta nos dice que nos permite conocer el gasto, el consumo de los hogares, digamos, de aquí, en sí, de todo, de cada departamento, ¿no? Como también vemos aquí en el PDF que nos envió. Y asimismo, la distribución del mismo entre diferentes parcelas de consumo. Y esta encuesta de presupuestos familiares dice que tiene prioridad anual y que incluye cerca de más de 24,000 viviendas de la muestra. En sí, dice que la muestra, en sí que de una población, siempre sacamos, ¿no?, una muestra representativa. Entonces, esta muestra representativa sería la encuesta las encuestas se obtienen, dice, mediante entrevistas a personas acerca de lo que hacer, como dije, más de 24 hogares seleccionados aleatoriamente en sí, que colaboran durante 2 semanas consecutivamente de cada uno de esos, sí, de 2 semanas que pertenecen a la muestra, algo así nos decía. Sí, y luego esta encuesta nos constituye, dice, la encuesta continua de presupuestos familiares que estuvo desde vigor desde el año 1997. Y eso por un lado, licenciado, y también los gastos que se registran en esta encuesta se refiere tanto al flujo monetario que destina el hogar al pago de determinados bienes y servicios del consumo final, como el valor determinado de los consumos no monetarios efectuados por los hogares. Eso, licenciado. Le agradezco, Lidia. Y es buena la complementación que Lidia hace en respecto de lo que Carla nos relataba, ¿no? Carla nos hablaba un poco del IPC, Lidia ahora nos está relacionando el tema de las encuestas de presupuestos familiares, que vamos a revisar en un momentito más. Solamente hacer el hincapié de que la encuesta de presupuestos familiares da la pauta para este IPC, el nexo, es que ha brindado la pauta del año base, ¿no es cierto? Si ustedes ven, a ver, voy a mostrar en pantalla, perdón. Ustedes ven en pantalla los cuadritos de referencia, tienen en la parte de la cabecera que dice índice 2016 igual 100 y en porcentaje, ¿no es cierto? Entonces, la encuesta de presupuestos familiares justamente está brindando un nuevo referente para esta distinción de precios. Ahora, yo quiero rescatar la participación de Helen. Yo sé que ella tiene algo más que decirnos, pero quisiera rescatar un comentario para que esto no se muestre como algo muy fuera de foco en por qué estamos viendo IPC en la materia de economía monetaria 1, monetaria, IPC, ¿qué tiene que ver? ¿No es cierto? Quisiera que eso podamos también relacionar. Helen, le escucho, por favor, adelante. Bueno, licenciado,
tengo que ir en base a lo que usted ha comentado, ¿no? No, si gusta su comentario primeramente, su comentario, después lo otro, si gusta comentar algo más o si nos rescatamos otra participación. Sé que usted tenía algo que decir preparado antes de que haga esta consulta, entonces no quiero tampoco pillarle en curva. Sí, bueno, básicamente lo que quería acotar a lo que ya habían mencionado nuestras compañeras es que sobre el tema de incidencia, ¿no? En el cuadro vemos mayor incidencia negativa, mayor incidencia Sí. positiva. Básicamente la incidencia es cómo afecta esta variación porcentual que tiene cada uno de estos bienes. Es lo que debemos considerar, ¿no? Sí. Entonces, bueno, si no me equivoco, están en base a los índices del 2016. Es lo que también quería preguntar, porque también en el INE había en base al año, si no me equivoco, 1996, y hay uno el 2016 y hay otro que es del 2017. Y quería saber por qué más o menos toman el 2016 como referencia para lo del IPC. Bueno, con lo que decía de los precios, tiene que ver con la materia porque recordemos que en la teoría cuantitativa del dinero, ahí veíamos cómo la variación de los precios tenía repercusión, si no me equivoco, en una variable también. Si no me equivoco, el producto o era lo revés. Tal vez me estoy confundiendo, pero más o menos tiene una relación con lo que vimos con la teoría cuantitativa del dinero en la forma. Excelente, excelente. Le agradezco, Helen. Y de hecho, por favor, quiero motivar a las participaciones en chat, porque es importante, coméntenme un comentario chiquitito, porque es un comentario que vincula precios con economía monetaria. ¿Por qué será para ustedes importante? Pónganlo en el chat. Estudiar precios en economía monetaria y digan lo que se les venga en mente. Y yo más o menos les relaciono la mirada de por qué les estoy mostrando IPC en economía monetaria. Los precios, por supuesto, son una señal que permite las transacciones cotidianas. Los precios van a vincular la oferta monetaria, los agregados monetarios, la política pública va a responder a estas señales de mercado. Teóricamente, ustedes ya relacionan desde sus cursos de economía básica, cuando se habla de oferta y demanda, materialmente son intelequias, ¿no es cierto? Uno no puede observar, salir a la calle y decir, aquí está la oferta, acá está la demanda, sino es una interacción que se vislumbra justamente en la materialización de los precios, porque es la forma como se va relacionando el intercambio de bienes, de servicios, de transacciones cotidianas, ¿no es cierto? Y el intercambio no se da de manera nominal. Hay intercambio que ahora se virtualiza, pero gran parte de los intercambios en la mayoría de las economías todavía sigue siendo un intercambio másico, un intercambio que comprende moneda, billete, ¿no es cierto? Entonces, nuestra economía, justamente el palpitar de la economía está basada en saber cómo se comportan los precios y cómo también se vincula el dinero detrás de esos precios. Entonces, economía monetaria no puede ser solamente revisar agregados monetarios, revisar ciertas vinculaciones teóricas abstractas. La teoría cuantitativa del dinero es un postulado interesante, pero en cierta forma es abstracto en la realidad. Es una intuición de lo que la realidad es. Lo que la realidad es lo que estamos viendo en pantalla, ¿no es cierto? Lo que Carla relacionaba en comienzo, y en Oruro el precio de la papa, y en Tarija, y en, ¿no es cierto? Quesos, huevos, harina, detergente, eso es realidad. Y eso es parte de la economía monetaria, ¿ya? Tengo por ahí chat que me están respondiendo algunas cositas. No, creo que es más registro, no hay más respuestas. ¿Hay algún comentario, por ejemplo, de María? El IPC nos muestra. Ya, vamos al detalle entonces de las cifras, que sí es importante que ustedes, por favor, puedan relacionarlas, y no sé cuán curioso les ha parecido, porque a veces yo siempre sugiero que en la vida universitaria deben cuestionar absolutamente todo y deben ser escépticos con
con cualquier dato que se nos brinda, por más oficial que este parezca, ¿no? Ya, a ver, ¿cómo leemos este cuadro? Ustedes lo han relacionado, ¿no? Es decir, como que se va enlazando, que el año base es 2016. Voy a tratar de responder la consulta que hacía Helen. ¿Por qué se utiliza un año base? Porque es el año referente, es el año con el cual uno va viendo que a partir de este año, cómo va evolucionando los precios a lo largo del tiempo. Y ese año base, ese año referente, en el caso de la encuesta de presupuestos familiares, va a determinar la composición del consumo de los hogares en Bolivia. ¿Qué me refiero con composición? Para determinar el listado de precios, va a haber una preeminencia de ciertos productos que tienen mayor presencia en esta canasta y otros que posiblemente no se los considere tanto y otros que posiblemente se los incluya de versiones anteriores. Lo que decía Helen es cierto. Anterior al año base 2016, teníamos un año base 2003-2004. 2003-2004, que se hizo también una encuesta continua de hogares, que se relacionó también presupuestos familiares, y un precedente de la encuesta integrada de hogares de los 90, del 95, 90. Se hicieron varias rondas, ¿ya? Entonces ahí también hubo otro precedente. Imagínense de los 90, ni siquiera, del 2003-2004 a la fecha, estamos hablando de casi 20 años anterior, ¿cómo pudo haber cambiado la canasta de consumo del hogar? La canasta del consumo del hogar seguramente en 2003-2004 no tenía algo que para nosotros es parte del cotidiano. Las tarjetas prepago, las tarjetas de cualquier compañía, Entel, Viva, Tigo, la que corresponda, es parte ahora de la canasta del consumo familiar. O de pronto, o no sé, aparece algún otro producto que puede ser distinto de lo que había en 2003-2004, o su relevancia ahora es mayor. O puede ser que otras cosas hayan desaparecido. Por ejemplo, en 2003-2004 había el consumo del queroseno, ¿no? El queroseno como combustión en la cocina. Ahora debe existir, pero en una cantidad ínfima, ¿no es cierto? Entonces realmente eso ha perdido relevancia de una mirada que en los 90 puede ser más importante, más preeminente, ¿no es cierto? Entonces, eso en relación al año base. Ya, viendo un poco más, por favor. Si resulta que ustedes tienen un índice que dice base 2016 igual 100, la pregunta es la siguiente, y esto va creciendo, ¿cierto? 100, 101, 102, ¿cómo va creciendo los precios? ¿O pudo haber decrecido respecto del 2016? 2016 es el punto de partida para ver cómo cambian los precios. Y en función de eso tenemos los datos a 2021, de enero, febrero, marzo, y como estamos, este informe es a abril, es el último informe existente, tenemos solamente los datos de enero, febrero, marzo de 2022. Y aquí relaciona una variación porcentual mensual acumulada ya 12 meses, que son los 3 indicadores básicos. Pero voy a ir con lo más básico, que es lo más elemental que deberíamos comprender de estas cifras. Pregunta, ¿cómo calculo? A ver, algo que resalta en este informe, ¿no? Porque ven en el informe como que trae un titular que dice, en marzo de 2022, el índice de precios del consumidor registró una variación negativa de menos 0.05. Veo en el cuadro y encuentro aquí el menos 0.05. Pregunta, y por favor, quien guste responder, yo voy a tener una consideración de una participación extraordinaria. ¿Cómo se ha calculado este menos 0.05? ¿De dónde sale? ¿Cómo calculo el menos 0.05? ¿Qué operación hago para calcular el menos 0.05? Creo que Luis Hernán tiene el micrófono abierto. ¿Gusta participar? Adelante, por favor, le escucho. Veré chat. Perdón, licenciado, se dio mi micrófono, pero estoy viendo. Sí, No, sí, excelente, le agradezco. Pierda cuidado. Pensé que quería relacionarnos algo. Más o menos, ¿me puede auxiliar? ¿Cómo se calcula este menos 0.5? ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo podría, con estas cifras, lograr este dato del menos 0.05? Creo que está en relación, licenciado, con la variación que tenemos del que tenemos, ¿no?
estos índices, ¿no? Que dicen 105,98 en febrero y en marzo va disminuyendo, ¿verdad? De Sí. 98 a 93,98,93 y reducen un 0,05%. ¿Está en relación con eso, licenciado? Ya, ¿cómo calcularía? ¿Cómo saldría la operación aritmética para que me Listo. salga el menos 0,05? Dice, Adelante, por favor, le escucho. no sé si estoy bien, pero sería el calcular el costo de la canasta del año que se quiere calcular, o sea, ahorita 105,93 con el año base, con el costo de la canasta del año base. De ahí sería esos 0,5. Ya, para darle una pauta, todos los datos que necesitamos para calcular ese menos 0,05 están presentes en esta tabla. Por eso les pregunto, ¿qué contra qué resto, qué contra qué sumo? Helen, adelante, le escucho. Bueno, licenciado, para encontrar esa variación tendríamos que, digamos, poner el dato, como usted dice, la operación médica del mes de marzo, por ejemplo, menos el IPC del mes de febrero, es decir, el mes anterior, dividido por el mismo IPC del mes que estamos, como el mes de febrero, y tendríamos que multiplicarlo todo por 100, si no me equivoco, Excelente. A para que ver, nos salga un porcentaje. me dicen, por favor, voy a dejar de compartir un segundito pantalla. Quiero poner pizarra de lo que acaba de decir Helen para poder relacionarlo para todos, ¿ya? Lo que dice Helen es correcto. Va en ese sentido. Por favor, me dicen si se está viendo mi pantalla. Deberían ver. A ver, ¿qué pasa acá? Permitir pantalla, ¿ya? ¿Se logra ver mi pantalla? Sí, licenciado. ¿Se ve? Deberían tener una pantalla en blanco. Sí se ve la ¿Sí? ¿Se logra pizarra. ver? Excelente, gracias. A ver, vamos a hacer algo que sea relativamente más nítido. Estamos relacionando una variación porcentual de precios. Lo que decía Helen, por favor, y esto tómenlo en cuenta en sus apuntes. Para lograr la variación porcentual, voy a ver el precio en el periodo T menos el precio en el periodo T-1 y lo voy a dividir entre el precio en T-1. Todo esto voy a multiplicarlo por 100 y de esa forma logro el cálculo. O, digamos, podría ser aquí una operación, ¿no? A ver, voy a hacer aquí chiquitito, ¿ya? Que es el equivalente a decir a PT sobre PT menos 1. Perdón. Ay, me está fallando ahí el lápiz. Menos 1. Y esto multiplicado por 100. ¿Sí? ¿Ahora sí queda más claro? ¿Se logra ver el apunte? Sí se logra ver, Sí se licenciado. logra ver, ¿no? Ya, a ver, no sé si alguien le puede sacar una capturita y compartirla al grupo WhatsApp. Sé que parece un jeroglífico, pero en cierta forma puede auxiliar en algo la explicación. ¿Sí? ¿Alguien le ha sacado una capturita, por favor? Está bien, licenciado. Les agradezco, ¿ya? Entonces dejo de compartir un segundito y quiero realmente esto que quede lo suficientemente claro. En el siguiente sentido, ¿ya? Por favor, me dicen que se esté compartiendo mi pantalla. Ya voy a abrirme y vuelvo sobre el cuadro. Está tardando mucho ese Excel. Ahí está. Ya, de una manera muy arcaica, copiar las cifras.
¿Me están siguiendo? ¿Se está viendo mi pantalla? Sí, licenciado, se ve la licenciado. pantalla. Tal vez debí descargar el Excel nomás, ¿no? Disculpen si estoy demorando mucho en hacer esto. Ya, entonces teníamos aquí, tenemos, enero, febrero, marzo, ¿no es cierto? Y tenemos aquí el 2021 y aquí tenemos el 2022, perdón, 22. Y decía entonces, para calcular la variación porcentual de 2020, vamos a ver ese en orden, digamos, estoy diciendo, el precio de marzo menos el precio de febrero, ¿ya? Dividido entre el precio de febrero, ¿ya? Para que salga bien la operación. Y todo esto multiplicado por 100. Ya. Y pensemos que lo que he hecho, bueno, eso también es parte de la recomendación técnica, ¿ya? Generalmente se estila que los índices del precio del consumidor se relacionen a 3 cifras, porque brinda precisión, ¿no es cierto? En este caso, el INE ha decidido brindar solamente 2 cifras, por tanto, redondea y se vuelve menos 0.05. ¿Cómo haría el cálculo de febrero, la variación porcentual de febrero? ¿Qué hago? ¿Quién me auxilia dictándome lo que acabo de hacer? ¿Qué dato entre qué dato? A ver, incluso podemos ver el 2021, ¿no? Que podría ser un equivalente. No sé si copio la fórmula. Vean que tengo números diferentes, ¿no? ¿Han visto eso? ¿Por qué ocurre eso? Otra vez, por la precisión de los datos, ¿no? Si esto yo amplío a cifras, resulta que el INE me está reportando menos 0.12, cuando haciendo el mismo cálculo, la variación es de menos 0.1140. Y eso debe responder a que existen decimales al interior de este 24 y hay más decimales. Entonces, por tanto, este no es menos 0.12, es menos 0.1140, ¿no es cierto? ¿Se comprende lo que acabo de hacer? ¿Me dejo entender? Sí, licenciado. Sí, ¿no es cierto? Ya. Y ahora una pregunta solamente práctica. Y ahora, ¿cómo vinculo este 0.39 y este 0.77? ¿Tengo los datos para hacer eso? ¿Cómo calculo una variación porcentual acumulada? ¿Y cómo calculo una variación porcentual a 12 meses? ¿Se les viene en mente? No hay problema. Si no se les viene en mente, por favor, quiero que me sigan en pantalla. Vean que yo les he dado esta página, ¿no es cierto? Pero, perdón, que está corriendo acá. Sí es importante relacionar, esto de acá está, esta pestañita. Perdón, disculpen. Ahora sí, me voy a ir a ver directamente el día. Ya, y esto por favor quisiera que ustedes relacionen, ¿no? Tengo las diferentes pestañas que ya hemos ido explorando esto y voy a, una vez que termine de cargar esto que está muy lento, vean que aquí dice estadísticas de precios, ¿no es cierto? Y me voy a esa pestaña. Ya, y aquí tienen 6, IPC con base 2007, IPC con base 91, ¿no es cierto? Es decir, da diferentes referentes por la composición de la canasta básica, ¿no es cierto? Entonces uno puede tener, digamos, esta gráfica interactiva, puede tener los 3 indicadores a la vez, ¿no? El mensual, el a 12 meses y el acumulado un año, ¿no es cierto? Entonces uno puede ir revisando mes a mes cada una de estas cifras. Y uno lee un poquito más abajo y dice lo que acabo de mostrarles, ¿no? Variación porcentual mensual. IPCT menos IPCT menos 1, lo que les he mostrado en la captura de pantalla que espero que le hayan hecho. Y luego podemos ver la variación porcentual acumulada, que es la variación promedio de los precios en el año y se calcula como el cociente entre el índice en el mes T y el índice, ojo con esto, el índice de diciembre del año anterior, ¿no? Entonces es otra vez otro cociente. Por tanto, no tenía el dato en la gráfica, ¿no? El IPC del momento con el IPC a diciembre del año anterior
y exactamente lo mismo. Y luego dice la variación porcentual a 12 meses. ¿Qué requiero para la variación porcentual a 12 meses? El IPC, pensemos en este caso de marzo, dividido entre el IPC del mes T del año anterior, es decir, de marzo del año anterior, multiplicado por 100. Y básicamente de esa forma está calculando la variación porcentual a 12 meses. Ya, pero más allá de esto, que esto es como que la superficie, me importa lo siguiente, ¿ya? Si van en la información técnica, y por eso es que quiero que sean sumamente. Aquí da como que la pauta de cómo se hace esta actividad. Me vuelvo sobre el documento. Ya han debido ver el documento, como lo relacionó Carla al comienzo de la interventiva. El tomate, la carne de pollo, la arveja verde, el transporte interdepartamental de ómnibus flota. La pregunta es, ¿qué hace el INE? ¿Cómo hace para tener el precio de la carne de pollo, el precio de la arveja verde, el precio del transporte interdepartamental en ómnibus? Verifica todos los trayectos interdepartamentales y todas las combinaciones, es decir, La Paz y los 8 departamentos, Cochabamba y los 8 departamentos, Sucre y los 8 departamentos, Santa Cruz y los 8 departamentos, ida y vuelta, día a día, mes a mes. Pregunta en las diferentes transportadoras, Cosmos, Illimani, Copacabana, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo hace este tipo de cálculos? Y cuando yo refiero, digamos, a este tipo de productos, como, no sé, bebidas alcohólicas y tabaco, genérico, ¿no? Bebidas alcohólicas hay miles, desde una que puede costar whisky etiqueta azul 1200 a una que puede costar, no sé, pues, una cerveza de 8 bolivianos. Me estoy inventando, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la relación de estas cifras, de estos datos? ¿Costarán lo mismo? Vamos entonces a ver la ficha técnica. Y dice, base 2016, metodología de índice, ¿ya? Entonces voy a chequear esto así solamente rapidito. Ya, y digamos, vamos a abrir este documento para ver de qué trata. ¿Se está viendo en pantalla lo que acabo de descargar? ¿Se logra ver? Sí, licenciado. Excelente, gracias. Entonces, vean, tiene ahí un documento metodológico que por favor les sugiero para su parte de su formación. Le den una miradita, se lo descarguen y yo les garantizo, no es porque quiero sonar presuntuoso con lo que voy a decir, pero colegas profesionales, docentes, desconocen en muchos de ellos de cómo se calcula el índice de precio del consumidor. Y ustedes en su vida académica, como futuros economistas, como ya economistas, no pueden tener este dato desconocido, tienen que tenerlo suficientemente claro, ¿no? Tienen que saber cómo se calculan los precios, qué es lo que hace el INE, ¿no? Y cuestionarlo, ¿no? Porque verdaderamente les digo, hay mucho que cuestionar, ¿ya? Entonces, a ver, voy a ir mostrando esto, ¿ya? Solamente para referencia, esta es de una gestión, tal vez ahí uno puede, como que escucho mucho discursivamente, ¿no? Pero esto ha sido gestado en un gobierno anterior, ¿no es cierto? Entonces, por tanto, no, esa no puede ser una respuesta, porque se supone que esta es una respuesta institucional, ¿no es cierto? Responde al gobierno boliviano, ¿no es cierto? Entonces, esto no responde a personas, responde a entidades, ¿no es cierto? Entonces, esto no es de personas. Ya, pero ¿qué es lo importante? A ver, solamente en el índice para mostrarles no vamos a revisar en detalle el documento de 80 páginas, pero sí vamos a ver algunos elementos importantes. Por ejemplo, aquí va a haber un marco conceptual que defina algunos elementos técnicos. El diseño estadístico, que justamente el diseño estadístico, por favor, quiero que aquí presten atención. Tiene 3 componentes de interés. La encuesta de presupuestos familiares, la encuesta de especificaciones, que es otra, y la encuesta de precios. ¿Ya? Entonces son 3 fuentes de datos distintas. Y luego relaciona la cobertura del año base, el periodo de observación, geográficamente cómo se compone esto, la cobertura poblacional y el alcance de las variables, que es otro elemento interesante, ¿ya? Y luego vamos seleccionando cuáles productos, cómo se seleccionan los productos y qué peso se va dando a cada producto, ¿ya? Ponderación de las ciudades en el índice nacional, es otro elemento de ciudades, ¿no es cierto? Es decir, solamente se va a ver el eje central, como les voy a mostrar a continuación, dejando de lado algunos elementos que son
debieron tal vez ser importantes de considerar. Y luego dice muestra de establecimientos, selección de ciudades, áreas comerciales, establecimientos, puestos móviles, puestos fijos, kioscos, tienda de barrio, y etcétera, etcétera, etcétera. Ya, pero voy más abajo, ¿ya? Voy a avanzar esto un poquito más rápido. Ya toda esta parte, bla, 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 introductoria, ya que no dice mucho. Esto sí es importante. Ya, cambio del año base, es lo que decía Helen, ¿no es cierto? Vean el IPC, el más antiguito, de 1931, luego el del 66, luego el del 91, luego el 2007, pero este IPC está mal. Dice 2007, cuando vean la fuente es la que les decía, encuesta continua de hogares 2003-2004. Es una encuesta que se hizo a lo largo de un año, ¿no? Creo que fue de marzo de 2003 hasta junio del año siguiente y se hizo seguimiento. Realmente fue una encuesta muy exhaustiva. Se podría catalogar de una encuesta realmente bien pormenorizada, ¿no? Y luego estamos hablando de la última, la encuesta de presupuestos familiares de 2015-2016, de la cual ya nos hemos descargado la base de datos, ¿no es cierto? Vean, por favor, la potencia de la muestra a través del número de observaciones. Vean de chiquitito, en 1931 solamente se habían consultado a 53 hogares. Imagínense consultar a 53 hogares para saber de todo Bolivia. Puede ser que en su momento hayamos tenido, no sé, pues 1 millón de habitantes, pero consultar a 53 hogares para referir los precios de 1 millón de personas y de miles de productos, mal, ¿no es cierto? Esto realmente en términos estadísticos puede ser altamente cuestionado. Posiblemente estamos hablando de 1931. 1966, 711 hogares, igual, suena poco, habrá que ver el respaldo estadístico. El 91, esto crece, ¿no es cierto? De 701 va a 6.093 hogares. En 2007, esto no es 2007, otra vez reitero, es un error, porque es 2003-2004. Va a 9.770 hogares. Y vean que en el 2016 esto se relaciona con 10.992 hogares, ¿no es cierto? Entonces, aquí ya hay una relación un poquito más, ¿cómo se podría decir? Hay un criterio detrás de un algoritmo matemático que responde a un muestreo probabilístico, ¿ya? Y de esa forma ya se va dando una consideración de representatividad para la inferencia en cuanto a las cifras. Y vean que la consideración también de los productos, aquí estamos hablando, cambiando, ¿no? A vivienda, indumentaria y más. Y luego, con el pasar, hay elementos que se consideran, ¿no? Y otros que se descuentan. Y vean que hacia 2003, 2004, 2016, muchas cosas no cambian. Visualmente, a ver qué puedo apreciar que se ha quitado y ha cambiado. La verdad que no pillo qué, pero veo que son listas distintas. Habrá que ver el pormenor, ¿ya? Y por supuesto que las ponderaciones, vean que desde las últimas 3 recién hacen ponderaciones diferenciadas, ¿no? Y todas ellas utilizan el Las Peires, ¿no? Eso ya también lo vamos a ver en Las Peires, pero es básicamente lo que hemos hecho, el ejercicio que hemos hecho en el Excel hace un momentito. Ya, a ver, veo un poquitito más allá, ya. Esto es en cuanto a los índices, lo que acabamos de hablar del índice de precio consumidor. Hay un índice de costo de vida que no sé por qué razones no se lo difunde, que también se lo puede calcular, pero debería ser importante ver el tema de no solamente lo que uno consume diariamente, sea en alimentos, transporte, sino también en calidad de vida, juntando el tema de la vivienda y otros elementos que podrían ser de interés. Pero es poco difundido, ¿no? Y tal vez incluso no esté dentro de las prioridades del Instituto Nacional de Estadística. Ya, y aquí viene la primera fuente, la encuesta de presupuestos familiares, ¿no? Y empezamos a relacionar lo que les acabo de decir de algunos elementos. Esto lo vamos a ver a detalle, voy a saltar un poquitito porque mi idea es que veamos la base de datos y con eso nos adentremos un poquito más en qué trata esta información. La encuesta de especificaciones, que también la vamos a tener en base de datos, pero vean que hay elementos bien importantes, ¿no? Aquí lo voy a demarcar, por ejemplo, el tema de la cobertura geográfica, ¿no es cierto? Que utiliza este tema de las conurbaciones. ¿Qué refiere a una conurbación en la ciudad de La Paz? Es la parte ciudad nomás, pues, ¿no es cierto? Si se aleja un poquito más de la ciudad, es lo que se considera más poblado, se puede pensar, ¿no es cierto? Eso es una conurbación, ¿no es cierto? Entonces, en la actualidad,
Achocalla puede ser parte de una conurbación, lo que en los 90s no lo era, ¿no es cierto? Achocalla era área rural, ¿no es cierto? Entonces ahí también las conurbaciones van cambiando las consideraciones en cuanto a la consulta. Y la encuesta de precios, esta realmente aquí es donde yo estaría pensando, y esta es una presunción muy particularísima, es donde se genera el mayor cuestionamiento a las cifras del índice de precio al consumidor. ¿Por qué? Porque la encuesta de precios es, como lo van a ver por acá, pedir a cotizadores que pueden ser identificados como no, es decir, pueden ir de incógnito, como con su credencial del INE por delante, a consultar a los puestitos, a los supermercados, a la tienda de barrio, y eso ya me parece que es la parte artesanal de todo esto. Y uno dirá, ¿y por qué esto no lo hacen con una tablet o con... Sí lo hacen, ¿no? Sí lo hacen con una tablet, sí lo hacen con un dispositivo móvil, pero no está ahí. La modernización no está en la toma del dato. La modernización está en el registro en vivo de la variación de precios, ¿no es cierto? Y bueno, pues es que es impensado que nuestra tiendita de barrio esté conectada a internet y que de pronto pueda uno registrar el cambio de precios a través de un sistema de datos en tiempo real, ¿no es cierto? Ya, pero bueno, esas son otras limitantes que no las voy a relacionar en este momento. Sí quiero relacionar, por ejemplo, el tema de las conurbaciones. Las conurbaciones, si ven acá La Paz, por ejemplo, si más o menos nos hacemos la idea de lo que consideramos nosotros, lo que conocemos de la ciudad. Vean que está hablando El Alto, Viacha, La Paz, Nuestra Señora de la Paz, Achocalla, y básicamente de aquí se va a lograr este tema del dato de precios. Es una superficie grande, sin embargo, ¿y qué pasa más allá de todo esto, no es cierto? ¿Qué pasa en Coroico, por decirles algo? ¿Qué es lo que pasa en Irupana? ¿Qué es lo que pasa bueno, ahí puede haber un cuestionamiento importante también, ¿no? Y nos vamos un poco más allá. Esto que les voy a mostrar a continuación es de las cosas más, aquí pueden ver el tema de las ponderaciones, que las ponderaciones también puede ser un elemento rebatible, porque termina existiendo subjetividades al interior de las ponderaciones, ¿no? Es decir, realmente no es autoponderado, sino que tiene elementos que posiblemente se los debería relacionar de mejor manera. Pero independientemente de ello, aquí ven las ponderaciones, donde vean que lo que más peso tiene las ponderaciones por división son siempre los alimentos, ¿no es cierto? Los alimentos es lo que más peso tiene. Pero hay otros pesos, ¿no? Como el tema de las bebidas alcohólicas, importante. Prendas de vestir también tienen peso importante. Viviendas, servicios básicos también, digamos. Transporte y otras cosas menos, ¿no? Por ejemplo, el tema de lo que les decía hace un momentito, telecomunicaciones, bienes y servicios diversos los han puesto en una misma bolsa, ¿no? Y esto ha crecido un montón. Esto de lo que era prácticamente cero en los 90s, ahora ya es sumamente importante. Esto de aquí en más lo que quiero mostrarles, ¿no? Esto es realmente la parte artesanal del IPC, ¿no? Ir al puestito móvil y preguntarle a la caserita el precio del tomate, el precio de la cebolla, el precio de la carne en el puesto fijo, en el kiosco, ¿no? Preguntar, no sé, cositas que sean de interés, o en el supermercado. Y la pregunta es, ¿qué supermercado y qué día y qué momento, de qué área, de qué región? Sí, yo entiendo que hay una selección de ciertos recintos y puede ser que en el conjunto el sesgo sea minimizado, pero no es eliminado, ¿cierto? Entonces, esa parte artesanal de la recolección del dato es siempre cuestionable, ¿no es cierto? Más que cuestionable, yo podría relacionarlo como perfectible, ¿no? Entonces se puede mejorar esta toma del dato y seguramente se lo va a ir haciendo con el tiempo. Ya decía, vean acá, el dato se lo recaba con dispositivos móviles, entonces sí se lo hace en tiempo real, pero no es la modernidad la que implica, perdón, el tener un dispositivo móvil lo que implica modernidad, sino es la forma como se toma el dato, y la forma como se toma el dato todavía sigue siendo artesanal, ¿cierto? Entonces, es la parte cuestionable de la construcción del índice de precios al consumidor, ¿no? Donde
vean, aquí está la geolocalización de cómo se van dando las encuestas, y sí genera sesgos, ¿no? Porque hay concentración de observaciones. Esto claramente no es una muestra aleatoriamente distribuida, ¿no es cierto? Porque ¿qué pasa aquí en las laderas? ¿Y qué pasa? Bueno, realmente hay concentraciones muy marcadas, ¿no es cierto? Cuando realmente se podría lograr algo un tanto más representativo, como lo hacen nuestros vecinos. Brasil, por ejemplo, es una potencia para calcular precios, porque como les decía, es uno de los datos económicos de más interés para el ciudadano de a pie, ¿cierto? Le interesa cómo cambian los precios, y por eso es que los noticieros, en lugar de simplemente decir una tasa de cambio, dan cuenta de cómo van cambiando los precios semana a semana al menos, ¿no? Si no es diario a diario, es semana a semana, ¿ya? Bueno, y aquí van a ver algunos datos un poquito más técnicos, ¿no? Ya estas cosas son cómo se toma el dato, que sí está bien, digamos, pero yo conozco pues el procedimiento de ir al camión a las 3 de la mañana, al que trae el camión de choclos, y preguntarle a cuánto está vendiendo para tener la información del productor al consumidor, que luego va cambiando en la tercialización a la venta, y más aún en la tercialización de un centro comercial, ¿cierto? Entonces hay una variación importantísima que debería ser considerada. Ya, no voy a ir más profundo en este documento, que espero que ustedes puedan revisarlo por su cuenta con mayor detenimiento. Más bien quisiera rescatar de parte de ustedes algún comentario, sugerencia de cómo se toma el dato de precios en Bolivia. ¿Qué opinión les merece? Por favor, si es que alguien puede auxiliarme con algún comentario. Mientras tanto, sigo compartiendo pantalla y voy a abrir la descarga que les he solicitado la semana pasada, que era el tema de la encuesta de presupuestos familiares. A ver, ¿dónde está esta? Sí, yo también me la descargué la semana pasada para que no tenga una discrepancia en datos. Ay, no la encuentro. Ah, este es. Ya, ¿tengo algún comentario de parte de ustedes de cómo se calculan los precios? ¿Alguien gusta comentar lo que ha referido hasta ahora? ¿Tiene alguna mirada de lo que les he dicho? Sí, licenciado. Por favor, adelante, le escucho, le agradezco. Bueno, de igual manera, como les mostraba en el documento, tengo entendido de que el MINES realiza encuestas, ¿no? Para registrar el precio de los productos que se consumen en los hogares, visitándolos, ¿no? Porque en algunos casos, para ciertas investigaciones, no es tanto la actualización farmacéutica, la tecnología, y justamente lo que nos comentaba. Visitando, por ejemplo, recuerdo que mi licenciado nos comentaba que visitan ferias, supermercados, ven los precios, ¿no? Incluso visitan algunos hogares particulares, ¿no? Para preguntarles sobre los valores que han pagado. Más que todo Así en los es. servicios más básicos, ¿no? Como ser el pan, el arroz, y también tener una entrada, ¿no? Por el tema de la televisión igual, ¿no? Tienen cuentan con servicios de televisión o demás, ¿no? Y ya Así que es. esto, más que todo en los productos de Bolivia, se cuenta más o menos con 303, creo que alrededor, productos que consumen o conforman la canasta familiar. Y a la vez también que cálculo nos ayuda, ¿no? También a utilizar la unidad de fomento y también la unidad tributaria mensual. ¿Y esto para qué, no? IPC y todos los análisis, ¿no? Se realizan para un ajuste que se realiza, ¿no? En los créditos, en sueldos, eso también también licencia. Gracias. Excelente, le agradezco, es una gran complementación. Sí, es importante dar cuenta de los datos, ¿no? Ustedes en su formación como economistas, yo quisiera que se empapen de todo esto, ¿no? Es que realmente no sea algo novedoso o algo desconocido, que yo garantizo, ¿no? Que en la vida profesional son de las cosas prácticas más importantes que conocer la teoría cuantitativa del dinero y su fórmula y ya. Bueno, eso está bien, digamos, ¿no? Es importante también, pero relativicemos las cosas, ¿no? Esto también es así de importante. ¿Cuántos de ustedes se han descargado esta carpeta que yo estoy viendo en pantalla en este momento? Que ya habíamos hablado el día miércoles anterior. A los que no se habían descargado les solicitaba, por favor, se los descarguen. ¿Alguien me puede comentar un poquito al respecto? ¿Lo tienen? ¿Se han descargado? ¿Alguien se ha descargado esta carpeta? Licenciado. Sí,
Sí, licenciado. Adelante, Sí, por favor. licenciado. Cuénteme un poquito, a ver, ¿qué les trae de curioso? ¿Les aparece la misma visualización que a mí o les aparece algo distinto? Vean, por ejemplo, que aquí archivos .zap, 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 que puede que a ustedes les aparezca esto en blanco si no tienen instalado el SPSS en sus máquinas. ¿Les ocurre eso? Entonces sí, licenciado, me parecen como puntos en blanco, están Sí, abajo, pero en forma del cuestionario, sí. Eso sí se como puede ver, que ¿no? Porque son sí, PDFs, ¿no? Los sí, eso cuestionarios sí sí. se pueden ver porque son PDFs. De hecho, voy a abrir uno de ellos ahorita para que revisemos. Y hay resolución de documentos técnicos, ¿no? Que hay una resolución administrativa que justamente relaciona la responsabilidad, cómo se ha hecho esta toma de datos, ¿no? Es parte de la metadata. Ya, pero independientemente de eso, para ustedes, y por favor, sincérenmelo, ¿es familiar trabajar con SPSS? ¿Conocen el SPSS? ¿Han escuchado hablar? Sé que les he pasado el Stata, que les he dicho, es una herramienta más y está bien. Y como el INE, digamos, tiene alguna preferencia con algunas bases de datos, no ponerlas en Stata, sino ponerlas en formato SAP, ¿no es cierto? Que es SPSS. ¿Conocen el SPSS? ¿Les interesaría conocer el SPSS? Sí, licenciado. Ya, hagamos lo siguiente, ¿ya? ¿Tienen instalado en sus máquinas el SPSS? No, licenciado. En lo personal no, Por favor, licenciado. quiero que me corroboren lo que les voy a pasar en este momento, ¿ya? ¿Les ha llegado? Les acabo de pasar 2 links. Al WhatsApp. ¿Les llegó? Sí, licenciado, nos ha llegado. Ya. Entonces, esto lo van a hacer con más tiempito, ¿ya? Pero para el miércoles me gustaría que puedan hacerlo. Les he compartido 2 links de descarga. En el segundo link, para el que tiene una Mac, van a encontrar la versión iOS del SPSS. Pero cualquiera de las versiones que puedan ustedes descargarse, si gustan con mi link o gustan hacerlo por su cuenta o gustan comprarse los CDcitos fuera en el monoblog de la UNSA, cualquiera de esos vale, ¿no es cierto? Pero la lógica es que ustedes puedan abrir estos archivos y podamos revisar. ¿Qué quiero que hagamos el día miércoles? Que hagamos lo siguiente, ¿ya? Vean que tenemos varios archivos, ¿no? Que dice gasto corriente agregado, personas, productor independiente, hay varios de productor independiente, hay productor independiente de gastos, hay vivienda. Entonces, yo tengo los cuestionarios. A ver, voy a abrir un cuestionario, ¿ya? Cuestionario 1, por decirles algo. Eso se probar en sus máquinas. Aquí ya puedo ir bajando en el cuestionario. ¿Cuál es el nombre, apellido? ¿Es hombre, mujer? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuál es su fecha de nacimiento? Y si voy viendo más allá, puedo enlazar módulos de vivienda, características sociodemográficas que tengan que ver con su relación parental, por idiomas que habla, idioma nativo, estado civil, el tema educativo, grado formativo, con qué curso actualmente está, cuál es el último grado cursado, o posiblemente el tema de empleo, o posiblemente un módulo grande que es el de ingresos. Esto es básicamente encuesta de hogares. Son los otros módulos los que son importantes de relacionar. Pero ¿cuál es el punto? Esto simplemente es la boleta, ¿no es cierto? Lo importante es ver los datos. Entonces, cuando ustedes instalen el SPSS, yo voy a poder dar clic a uno de estos, digamos, y que me empiece a abrir, ¿ya? Está empezando a abrir la base de datos en el SPSS. ¿Alguien ya ha trabajado antes con el SPSS? ¿Alguien ha utilizado el SPSS antes? ¿Conoce? ¡Guay, qué lento está! El SPSS, solamente para comentarles, su gran potencia es, ¿no? Como todo programa de Windows, se maneja con ventanas, ¿no es cierto? Entonces hay despliegues, a pesar que existe también una sintaxis, que es una especie de lenguaje de programa más que compleja, ¿no? Es altamente rebuscada y es bien difícil tratar con la sintaxis del SPSS. Pero más allá de eso, el SPSS, además de la familiaridad de sus comandos, por las ventanitas que les decía, por los despliegues, tiene una potencia de manejar grandes bases de datos. Entonces, las bases de datos del censo, por decirlo algo, que manejan millones de registros, operan bastante bien con el SPSS, ¿no? No, si uno utiliza el ERE, por decir algo, y hay muchos datos, y su maquinita no tiene un procesador muy bueno, se cuelga, ¿no? Con el Stata, salvo que tengan el Stata la versión más potente,
también se cuelga, ¿no? Si tienen un interpolate, como que van fallando las cosas. ¿Logran ver en pantalla lo que les estoy mostrando? ¿Se está viendo mi pantalla? Sí, les... Se ve, ¿no es cierto? Para algunos ya es familiar esta pantalla. A ver, voy a transitar en dos pestañas. Miren, aquí abajito dice vista de datos, vista de variables. Vista de datos, vista de variables. Si quieren, pueden transitar entre ellas con control T. Vista de datos, vista de variables. Vista de datos, vista de variables. Ya. Esta que dice vista de datos se asemeja mucho a una hoja de cálculo. Se asemeja mucho a un Excel. ¿Ya? Entonces, aquí están los datos. Y en la vista de variables me está dando cuenta de las variables que ha recolectado la encuesta. A ver, miren cómo se da esto. En PDF, me voy a ir a la primera página, perdón, ahí está, ¿no? Por supuesto, la que dice nombres, esa se la quita, ¿no? Porque los datos al público deben ser anonimizados. Pero desde la pregunta 2, ¿no? Sección 2, pregunta 2, ¿no es cierto? ¿Es hombre o mujer? O la pregunta, sección 2, pregunta 3. ¿Cuántos años cumplidos tiene? O la pregunta, sección 2, pregunta 4. ¿Cuál es la fecha de su nacimiento? Ya, a ver, veamos la base. Ya, ven acá, por favor. ¿Es hombre o mujer? S202. ¿Cuántos años cumplidos tiene? S203. ¿Cuál es la fecha de su nacimiento? Día, mes, año. S204, A, B, C. Día, mes, año. S204, A, B, C, D. ¿Cierto? ¿Se comprende más o menos lo que estoy haciendo? Sí, licenciado. ¿Sí? ¿Me están siguiendo entonces? Yo sé que no están pudiendo reproducir las máquinas porque tal vez no hayan instalado el SPS todavía. Si lo tienen instalado, seguramente pueden hacer lo mismo que estoy haciendo. Pero el miércoles lo vamos a hacer de nueva cuenta. Por favor, quiero que vean lo siguiente, ¿ya? Yo puedo hacer, digamos, una tabulación simple, de decir, analizar estadísticos descriptivos, me voy a frecuencias y voy a poner esta variable de sexo, ¿ya? Para saber cuántas personas se han consultado en esta encuesta. Y digo, aceptar. ¿Ven esa salida? Sí, licenciado. Sí, ¿no es cierto? ¿Cuántas personas me dice aquí abajo? El total. 41.637. Exacto. Eso quiere decir que se han hecho 41.637 encuestas, de las cuales 20.380 son hombres y 21.257 son mujeres. Ya, hasta ahí bien. La pregunta es, ¿podré con estos datos relacionar a los 11 y fracción millones de habitantes? ¿Qué opinan ustedes? ¿Pueden reflejar los datos de los 11 millones de habitantes? No, porque es una muestra muy alejada al total de la población, licenciado. Ya, atiéndame esto. Sí, la respuesta es sí. La respuesta es sí, porque esto es un muestreo probabilístico. Y si es un muestreo probabilístico, cada unidad observacional seleccionada ha sido seleccionada de manera aleatoria. Cuestión es que tiene una probabilidad de selección y el inverso de probabilidad de selección me genera un factor de expansión. El factor de expansión es como decir, una niña seleccionada en Pando de 8 años representa a las 25 niñas con características similares. Por tanto, con el factor de expansión yo puedo extrapolar los resultados de la muestra al total de la población. ¿Cómo hago eso? Y por favor aquí quisiera que me presten atención. Vean que aquí arriba hay como una balanza, ¿no es cierto? Aprieto la balanza y dice ponderador de casos y me voy ahí. Y dice, voy a poner ponderar casos, ¿sí? Y me voy bajando esto y me voy hasta lo que dice factor de expansión, lo que les acabo de relacionar. Y pongo el factor de expansión y digo aceptar. Y voy a hacer exactamente lo mismo que he hecho hace un momento. Digo analizar, estadísticos descriptivos, frecuencias, pongo la tabulación de cuántos hombres, cuántas mujeres y digo aceptar. Y ahora ayúdenme leyendo los datos, por favor. ¿Cuál es el total de personas que registra esta tabla? 11.025.451. Eso es. ¿Puede representar entonces al total de la población de Bolivia hacia 2016, que fue cuando se tomó este dato? La respuesta es sí, ¿no es cierto? Entonces, ¿ven la potencia de ese dato? ¿Ven cuán potente es? Está a través de esta diseño probabilístico y el algoritmo matemático que acabamos de aplicar, está buscando que los resultados
vayan de la muestra al total de la población. Entonces, ahora yo puedo realizar datos de diferente índole. Han visto que el cuestionario traía datos de empleo, datos de salud, datos de educación, datos de ingreso, datos de programas sociales, el Juancito Pinto, Juana Zurduy, renta dignidad, consumo de la papa, consumo del tomate, consumo de lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, para sus investigaciones, ustedes desean hacer algo vinculado con información de toda Bolivia, tienen que ir a tocar para hacer encuestas. Innecesario, ¿no es cierto? Porque un Instituto Nacional de Estadística ya ha consultado a todo Bolivia a través de un muestreo probabilístico y ustedes pueden tener un pantallazo importante de ciertos tópicos de interés. A ver, veamos algunos tópicos de interés. Por ejemplo, pongo analizar. A ver, ¿qué puede ser interesante acá? A ver. A ver, veremos la boleta. O no, directamente las variables, ¿ya? Porque esto lo vamos a ver juntos, porque sé que ustedes solamente me están escuchando y no están viendo lo que en realidad quisiera que ustedes puedan tabular, quisiera que ustedes puedan hacer esto. Me voy a ir a las variables de ingreso, ¿ya? Para que ustedes puedan ver esto. Vean los ingresos. Aquí dice, voy a ir leyendo, ¿no? Ingreso, me voy a acercar, y dice ingreso laboral mensual de la ocupación principal. Luego otro ingreso laboral mensual de la ocupación secundaria. Claro, todos los bolivianos no trabajamos en un solo lugar, ¿no? Hay algunos que trabajamos en 2 trabajos, 3 trabajos, múltiples, ¿no? Ingreso laboral mensual, que es lo de la ocupación principal, más de la ocupación secundaria. Ingreso no laboral, ingreso personal. Ingreso no laboral es, no sé, pues, intereses, los alquileres, las rentas, ¿no es cierto? Ingreso personal es lo que la persona recibe de lo laboral y de lo no laboral. Ingreso del hogar es sumando todos los miembros del hogar, papá, mamá, hijo, hija, abuelo, digamos, cuántos son perceptores, y de esa forma se suma un ingreso total del hogar. Y luego dice ingreso del hogar per cápita, mensual. Este dato es potente. ¿Por qué es potente este dato? Porque a partir de este dato se construye pobreza, desigualdad, movilidad social y una gran cantidad de otros indicadores sociales que también vamos a conectar con el elemento de emisión monetaria, ¿ya? Pero vámonos un poquito a ingresos. Piensen que voy a agarrar ingresos laborales de fuente primaria, nada más. Les pregunto a ustedes, ¿cuánto será el mayor de los ingresos de fuente laboral, de su ocupación principal que tengan los bolivianos? ¿Alguien me puede dar una cifra? ¿Cuánto es la persona que más gana en Bolivia? Producto de su trabajo. ¿Alguien tiene en mente? Una cifra, cualquiera. Por ahí tengo chat, ¿no? Y no estoy perdiendo atención del chat. ¿Cuánto es el que más gana en Bolivia? ¿Se han preguntado eso alguna vez? Mateo, le escucho, por favor, adelante. Sí, licenciado. ¿Podría ser tal vez un ingeniero petrolero? Hasta donde yo tenía entendido, ellos pueden llegar a ganar hasta $10,000 mensuales, ¿no? ¿Cuánto es $10,000 en bolivianos? Unos 70,000 bolivianos aproximadamente. Excelente, es una buena referencia. Veamos, por favor. Y miren, he puesto ingreso laboral mensual, ¿ya? Y voy a poner aquí estadísticos, ¿ya? Y voy a poner algunos estadísticos de los cuales ustedes ya conocen. Voy a poner, por ejemplo, el valor mínimo, el valor máximo. Voy a poner, no sé si una desviación estándar me interesa, pero tal vez una media. Y una moda voy a poner, ¿ya? ¿Saben lo que es una moda? Ya, vamos a revisarlo en lo intuitivo al menos, ¿ya? Y una desviación estándar más pondremos, para que sea esto interesante. Digo esto continuar, voy a dejar la tabla de frecuencia, si no van a aparecer miles de datos, y voy a poner aceptar, ¿ya? Y vean acá, por favor. La media. ¿Qué es la media? ¿Cómo puedo leer este dato de la media? ¿Cómo puedo leer el dato de la moda?
como un león a desviación estándar. Ya, esto va a ser fácil. La persona que trabaja, el valor mínimo, 0, ¿no es cierto? Trabaja y no recibe remuneración. ¿Quién es esa persona? ¿Hay personas que trabajan y no reciben paga? ¿Existe eso? ¿Están ahí? ¿Se me está escuchando todavía? La última parte no les logré escuchar, licenciado. ¿Existe alguna persona que trabaja y recibe 0 de sueldo? 0 de paga. Sí. ¿Quién? En Boris las da una labores del respuesta hogar. buena. La respuesta de Boris es la más usual. ¿Cuánto le pagan a una ama de casa? ¿Cuál es su jornada laboral? ¿Cuál es su carga de trabajo? Bien complejo, ¿no? Y remuneración, nominalmente hablando, 0, ¿no? Y según esta lógica de ingresos laboral de fuente primaria, la persona que más gana en esta fuente de datos es una persona que gana 30.160 bolivianos. Y luego podemos enterarnos de cuál su profesión, a qué se dedica, ¿no? Pero vean que va a haber una distinción. Si yo pongo en las frecuencias, digamos, y relaciono, perdón, disculpe, el ingreso personal, que el ingreso personal es no solamente lo del trabajo, sino también sus rentas, ¿ya? Voy a poner ahí el ingreso personal. Ay, ¿qué he hecho? He vuelto a hacer lo mismo, perdón. Disculpe, con esto ya acabo. Ahí estaba. El ingreso personal, acá está. Disculpe, no lo había puesto ahí en pantalla. Listo, ahora sí. Ya. Uy, tampoco varía mucho, ¿no? 8,000 pesos más. Eso hay que verlo con la encuesta de hogares, que hay personas que ganan 210,000 bolivianos al mes, ¿no? Es decir, que realmente es unos 30,000 dólares, ¿no? Ya. Opinión, comentario, sugerencia, inquietud. Dejo de compartir un segundito y estamos concluyendo la clase. Si gustan, pueden empezar su registro. En un momentito más les paso nuestra lectura para el día miércoles. Y si gustan algún comentario o inquietud, por favor, por esta vía o en nuestro WhatsApp. ¿Ya? Mientras están cerrando ustedes su registro, voy a pasarles nuestra lectura para el día miércoles, por favor. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Hay alguna consulta? ¿Ninguna? No todo claro, ¿Todo licenciado. bien? Tal vez un máximo que se puede tener en Bolivia, como un dato, sería que está como que alrededor del sueldo básico de la máxima autoridad del país, que es el presidente en este caso. Así que creo que ahí también. Excelente, sí, es una buena referencia, ¿no? Y da mucho para que hablar ese referente porque, a ver, me ayudan ustedes a corroborar, les agradecería enormemente. Pero existía una normativa hasta 2 gestiones de gobierno anterior, cuando estaba todavía Evo Morales, de que ningún funcionario público podía ganar, justamente hablando de precios, una señal encontrada, pues, con el tema de formación de capital humano, ¿no? Porque si resulta que el presidente es el que más puede ganar, les pregunto, ¿no? Si en ese momento estamos hablando de Evo Morales, ¿cuál era el nivel formativo de Evo Morales? ¿Alguien sabe cuál ha sido su alcance formativo? Ya. Vamos a discutir de eso ahora, vamos a charlar otro momento, pero no es una mirada alusiva a una persona, sino quería relacionarles una estadística en función del tema del dato que reflejan las encuestas de hogares. Pero eso lo vamos a hablar el día
el día miércoles que veamos cifras con el SPSS que le estoy solicitando, por favor pueden instalarse. Sí va a ser importante tener el Stata y el SPSS como herramientas que no los vamos a profundizar en este curso, pero sean familiares para ustedes, ¿ya? Entonces, nos vemos el miércoles. Gracias. Hay un punto de referencia. Adelante. El miércoles. Sí, está el miércoles, está el miércoles. Hasta el miércoles, dice. Está el miércoles. Muchísimas gracias. Hasta el miércoles, licenciado. Está el miércoles.